Y bueno, hermanos, como se anunció, me ha correspondido compartir el tema de las herejías trinitarias. Y antes de eso, hermanos, recordar un salmo o una expresión de un salmo que dice: y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Los que venimos aquí, hermanos, frente a ustedes a exponer los temas que nos fueron asignados en torno al tema de la doctrina de la Trinidad, hermanos, no estamos aquí intentando resolver el misterio de la Trinidad, ¿no? Pero sí, hermanos, estamos confiados de que la doctrina de la Trinidad no es un enigma, pero sí es un misterio. Y una de las diferencias entre un enigma y un misterio es que el enigma es algo que está cerrado, sellado. La doctrina de la Trinidad no es un enigma, pero es un misterio insondable. Pero lo bueno del misterio es que uno siempre puede profundizar un poco más en él, lo que no podría hacer uno con un enigma. Así que, hermanos, estamos aquí confiados en que es un misterio en el que cada vez podemos sumergirnos un poco más, tan solo un poco más. Quisiera que me acompañaran, hermanos, a manera introductoria en sus Biblias, a Isaías capítulo 6. Rápidamente vamos a considerar allí un texto precioso, seguramente muy conocido por todos. Esta es la visión que el profeta Isaías tiene del Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento podemos saber que a quien vio Isaías fue a quién. A Cristo en su gloria, en su trono. Dice el versículo 1 de Isaías 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiero que miren el verso 8, por favor, hermanos, conmigo. Lo leo a favor de ustedes. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos amados, en el verso 8 encontramos una de esas preciosas referencias, digámoslo así, veladas de la doctrina de la Trinidad. Ustedes notaron ese cambio del singular al plural en la manera en que Dios está hablando a Isaías, ¿no? Vieron allí a Dios diciendo, al Señor diciendo: ¿a quién enviaré? En singular, porque Dios es uno, como se nos recordó en la conferencia anterior. Pero, ¿y quién irá por nosotros? Lo que implica que hay una revelación de una pluralidad en el Dios único y verdadero. Y afirmamos, hermanos, en esta preciosa verdad aquí expuesta, que, como también se nos recordó en la conferencia anterior, Dios es uno, pero está revelado en una pluralidad de personas, 3 personas. Ahora, lo que acabo de decir, hermanos, lo que acabo de decir es producto de reflexiones teológicas e incluso filosóficas en la historia. No apareció esto de la noche a la mañana, como se nos recordó, y por eso, hermanos, me gustaría, antes de empezar a tocar el tema de las herejías, recordar que la doctrina de la Trinidad ha tenido su proceso en la historia, ha tenido su desarrollo. Y agregando a lo que el pastor César ya nos decía, quiero que, hermanos, traten de pensar por lo menos en 3 aspectos en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la historia. El primer aspecto podríamos llamarlo el aspecto inspiracional, o como algunos otros lo llaman, el aspecto ontológico. No nos confundamos con ese término. Ontológico quiere decir de origen divino en el contexto en que lo estoy hablando, de origen divino. Es decir, que la doctrina de la Trinidad, hermanos, primero
fue dada en un aspecto inspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Que fue revelada por Dios en la medida que Dios iba inspirando a los hombres que escogió para que registraran su voluntad, sus pensamientos en la Escritura. Lo que quiere decir que en su aspecto inspiracional la doctrina de la Trinidad quedó revelada suficientemente con el último libro de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Allí ya estaba revelada suficientemente la doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento de manera velada, en el Nuevo Testamento en una forma más clara y suficiente para nuestra comprensión. Pero luego, hermanos, de que la doctrina de la Trinidad queda revelada en ese aspecto inspiracional u ontológico, luego hay que reconocer otro aspecto y es el funcional. El funcional. ¿Para qué Dios reveló la doctrina de la Trinidad? No la reveló para que el pueblo de Dios fuese simplemente informado. La reveló para que fuera funcional en la vida de la iglesia. Lo que quiere decir que la doctrina de la Trinidad vivió un segundo aspecto y fue el funcional, es decir, útil para el pueblo de Dios. ¿En qué sentido útil? Hermanos, la doctrina de la Trinidad en su aspecto funcional sirvió para que el pueblo de Dios pudiera tener comunión con el Dios Trino. Ese es el aspecto funcional de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no se da, no se revela solamente para saciar curiosidades. Se da para que sea funcional en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda gozar de comunión con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ya después de su aspecto funcional, la doctrina de la Trinidad ahora adquiere también otro aspecto que es el formal. El formal. Y el aspecto formal, hermanos, ¿cuál es? El aspecto formal es, ya nos hablaba el pastor César de ello, es esa necesidad histórica de precisar la doctrina de la Trinidad. Es esto que quedó plasmado en los credos. Es esto que se dio en medio de debates teológicos y filosóficos también. Ese es el aspecto formal. Y que, hermanos, quedó registrado, como se nos mostró anteriormente, en varios credos en la historia de la iglesia. ¿Por qué quise introducir, hermanos, esos tres aspectos de la doctrina de la Trinidad? Para que entendamos que la doctrina de la Trinidad no existe desde los concilios, hermanos. No existe desde los concilios. La doctrina de la Trinidad, es cierto, ha adquirido su aspecto formal desde los concilios y ha sistematizado en la doctrina de la Trinidad como la conocemos hoy, pero no existe desde los concilios. Existe primero en su aspecto inspiracional cuando Dios la reveló. Luego, en la vida del pueblo de Dios, fue funcional esta doctrina. Y por último, en su aspecto formal. Por eso, el teólogo Hodge nos recuerda algo importante. Él dice, estas herejías, ya que vamos a hablar de herejías trinitarias, fueron producto de las especulaciones de los teólogos, que no expresaban ni pretendían expresar la mente de la iglesia. La gran masa del pueblo recogía su fe, entonces como ahora, de manera inmediata de las escrituras y de los servicios eclesiales. Eran bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos amaban, adoraban y confiaban en uno como en los otros. Es decir, hermanos, cuando se dieron las discusiones trinitarias en el contexto de los concilios, en el contexto de las herejías que estaban surgiendo, ya el pueblo de Dios gozaba de la doctrina de la Trinidad de manera sencilla, con una fe sencilla. Entonces, hermanos, con esto lo que quiero enfatizar y subrayar es que la doctrina de la Trinidad es antes de los concilios, antes de los credos. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Ahora, el asunto de las herejías trinitarias, hermanos.
como el pastor César nos recordaba, surgió en la historia la necesidad de precisar, ojo, precisar, no de crear la doctrina de la Trinidad. Acabo de argumentar, hermanos, que ya existía en el pueblo de Dios la doctrina de la Trinidad de manera funcional y en la Escritura de manera inspirada. Pero se vio la necesidad, hermanos, en la historia de precisar la doctrina de la Trinidad, debido a algunas ideas, pensamientos que estaban surgiendo en la historia. Y amados hermanos, por eso es importante que recordemos qué es una herejía. La herejía, pues, ha sido definida de diferentes maneras, aquí y allí, pero sugiero, hermanos, que pensemos en la herejía con la siguiente definición, y es que la herejía es una enseñanza o una doctrina que contradice una verdad escritural crucial para la salvación o para el Evangelio. Es decir, hermanos, que hablamos de una herejía porque sostiene una enseñanza, sostiene una doctrina que contradice una verdad escritural que es crucial para la salvación o para el Evangelio. Eso es una herejía. Entonces, hermanos, la gravedad de una herejía, ¿en qué consiste? Primero, en que aleja a una persona del camino verdadero de la salvación. Eso hace una herejía. Primero, aleja a una persona del camino verdadero de la salvación, tanto al que la enseña como al que la asume, la recibe, la cree y la abraza conscientemente. Lo segundo que es peligroso de una herejía, hermanos, es que hace que una persona abrace y enseñe un evangelio diferente. Porque como una herejía siempre es una enseñanza o una doctrina, como la estoy definiendo, que contradice una verdad escritural clave para la salvación o para el evangelio, entonces hace que la persona que la abrace a la vez un evangelio diferente. Y ustedes saben, hermanos, que Pablo en Gálatas es contundente con aquellos que enseñan un evangelio diferente. Dice que lo hace un anatema. Entonces una herejía, hermanos, no es un error doctrinal. Hay una distinción, ¿correcto? Es decir, es posible sostener un error doctrinal sin ser necesariamente un hereje. Hay una distinción. Por ejemplo, creemos que el sistema dispensacional de interpretación bíblica es un error doctrinal, pero no diríamos que los que sostienen el dispensacionalismo son herejes, por lo menos no todos, ¿cierto? Pero creer en la salvación por obras sí es una herejía. Creer en la regeneración bautismal o que el bautismo otorga regeneración es una herejía. Muy bien. De tal manera, hermanos, que voy a comenzar en esta noche a tratar una de estas herejías trinitarias, y en su núcleo esta herejía, como acabo de explicar, es una enseñanza, es una doctrina que contradice una verdad bíblica crucial para la salvación y para el evangelio. Así que, hermanos, vamos a considerar principalmente dos grandes herejías, una es el monarquianismo y otra es el arrianismo. Estaremos haciendo mención de algunas más, pero estas son particularmente importantes en el entendimiento de las herejías que empujaron a la iglesia a definir mejor la doctrina de la Trinidad. Ciertamente el monarquianismo en la historia es una de ellas. No sé si está en la pantalla. Muy bien. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que en la historia de la iglesia el monarquianismo tuvo dos variantes.
existe un monarquianismo modalista y existe un monarquianismo dinámico. Ya lo explicaré en breves instantes. Hay monarquianismo modalista y hay monarquianismo dinámico. Juntos son monarquianismos, pero tienen sus variantes y son ciertamente dos herejías. Ahora, hermanos, yo me voy a concentrar principalmente en el monarquianismo modalista, porque es el que más tiene relevancia actual, debido a que hoy el monarquianismo sigue con otro nombre, con otro rostro, pero sigue. En cambio, el monarquianismo adopcionista subsiste todavía en círculos académicos, en algunos teólogos liberales, pero realmente no es de nuestro día a día. En cambio, el monarquianismo modalista sí lo es. Así que voy a concentrarme allí un poco más. Podemos avanzar ahí en la presentación. Ahora, ¿por qué monarquianismo? Sea modalista o sea adopcionista, ¿por qué estas dos vertientes de herejía se les conoce como monarquianismo? Hermanos, esta expresión, monarquianismo, procede de dos raíces griegas, ¿no? Monos y argé. Monos y argé. Monos, uno, argé, que significa gobierno, significa autoridad. De manera que su significado, el significado de monarquía es el gobierno de uno solo. Así que este nombre monarquianismo, para referirnos a la herejía histórica antitrinitaria, nos indica que quienes la sostuvieron y quienes la divulgaron, ¿qué estaban intentando proteger? La unicidad de Dios, el monoteísmo, ¿correcto? Estaban intentando protegerlo, es decir, la doctrina de que hay un solo Dios, un solo gobernante en el universo. Esa es la idea. Ahora, hermanos, una nota aclaratoria. En ese sentido, nosotros somos monarquianistas, ¿no? Es decir, nosotros creemos que hay un solo rey del universo, un solo Dios, somos monoteístas. Creemos que no hay más que un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, la manera como el monarquianismo histórico explicó la unicidad de Dios e intentó defender el monoteísmo, les hizo caer en la herejía. Y es lo que quiero, hermanos, que consideremos juntos. El monarquianismo adopcionista. Vamos primero con el, digamos, menos conocido en nuestro entorno actualmente. Como les dije anteriormente, subsiste en círculos académicos, subsiste todavía entre teólogos liberales, pero realmente no es una herejía que sea de nuestro día a día, ¿no? Así que comienzo por acá para terminar con el monarquianismo modalista, que es en el que quiero concentrarme un poco más. Así que cuando hablamos de monarquianismo adopcionista o dinámico, estamos hablando de una vertiente hereje que intentó defender el monoteísmo, el hecho de que solo hay un Dios, pero confiriéndole un honor especial a Cristo, a ese nombre, Cristo, pero sin considerarlo Dios. Le confirió un honor a Cristo, pero sin considerarlo Dios. Este es el monarquianismo adopcionista. ¿Qué explica el monarquianismo adopcionista? Explica, hermanos, que Cristo es el resultado, oigan bien, que Cristo es el resultado de la unión entre el Logos emanado de Dios y una persona llamada Jesús, ¿correcto? Muy bien, ahí lo tienen ustedes en la presentación. Entonces, el Cristo es el resultado de la unión del Logos emanado de Dios y una persona llamada Jesús, una persona común y corriente, un ser humano común y corriente. Así que los adopcionistas, hermanos, creían que Jesús era tan solo un ser humano, tan solo un ser humano. Ahora, mencioné la palabra logos, ¿cierto? La palabra logos va a ser clave en la historia de la definición de la doctrina de la Trinidad. La van a usar unos y la van a usar otros de diferente forma, pero la palabra logos ciertamente es bíblica.
¿En dónde aparece, hermanos? ¿Recuerdan? En Juan 1:1, traducida en nuestras Biblias como el verbo, el logos, ¿correcto? Muy bien. De eso nos va a hablar más el pastor Jorge, pero ojo, porque este monarquianismo adopcionista está interpretando el logos como una fuerza emanada de Dios. El logos no es una persona para el monarquianista adopcionista histórico. El logos es una fuerza emanada de Dios. Es un poder que emana de Dios. No es una persona, no es un ser, es simplemente una emanación de fuerza de Dios en una persona común y corriente llamada Jesús. Ahora, ese hombre Jesús tenía unas características muy particulares, según lo explicaban los adopcionistas, y es que era un hombre de excepcional virtud, era un hombre de excepcional piedad, era un hombre de excepcional devoción a Dios, y por eso fue tenido en cuenta por el único Dios para derramar en él su logos, ¿correcto? Es decir, su fuerza, su poder. Así que Dios tuvo en cuenta la piedad, la devoción de este hombre Jesús para hacer emanar en él esa fuerza, ese logos que llaman ellos, en el momento de su bautismo. Ahí es. Eso quiere decir, hermanos, que antes del bautismo de Jesús no existe Cristo. Cristo es la unión, como ustedes ven ahí, entre la persona de Jesús y la emanación del logos o fuerza de Dios. Es decir que, desde esa perspectiva, el Cristo existiría ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Jesús, este hombre común y corriente. Y el logos, porque era importante en el sistema adopcionista, era importante para que este hombre Jesús llevara a cabo la tarea mesiánica. No la iba a poder llevar a cabo sin el logos, sin la emanación de este poder de parte de Dios. Así que, hermanos, en el momento del bautismo, según el adopcionista, el hombre Jesús, el hombre piadoso, ese hombre virtuoso, recibe la capacidad para llevar a cabo su tarea como el Mesías. Y desde entonces es el Cristo, y allí mismo, hermanos, en virtud de la obediencia de ese hombre Jesús, en virtud de su piedad y de que Dios emanó el logos en él, entonces Dios adopta ahora a este hombre como el Cristo, su hijo. Lo que quiere decir también que el Hijo de Dios en este sistema adopcionista no existe antes del bautismo de Jesús. Por eso adopcionismo. Porque en el momento del bautismo, Dios en este sistema adopta al Cristo como su hijo. Es decir, a ese hombre Jesús que está ahora capacitado o empoderado con el logos de Dios. Y los adopcionistas explican entonces que el Padre y el Hijo son uno, pero no por naturaleza, no porque compartan naturaleza, obviamente, con todo lo que he explicado, creo que es obvio que no es por ese lado, sino son uno porque persiguen ahora un solo propósito, son uno porque persiguen una sola misión, la misión de salvar, que llevará a cabo el Mesías, empoderado por el logos o fuerza de Dios. Pero entonces el adopcionista explica si el Padre y el Hijo son uno, pero no en el sentido de que comparten la misma esencia divina, sino porque persiguen el mismo propósito, persiguen la misma misión. Entonces, a este tipo de monarquianismo también se le ha conocido como monarquianismo dinámico. Cuando ustedes consulten obras de teología histórica y de pronto vean monarquianismo adopcionista, monarquianismo dinámico, son los mismos, o son lo mismo más bien. Son dos designaciones para el mismo tipo de monarquianismo adopcionista o dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque, recuerden,
les expliqué que en el momento del bautismo del hombre Jesús, Dios hizo emanar de él su poder, su fuerza, del griego dinamis, ¿correcto? Por eso, monarquianismo dinámico. ¿Por qué? Porque Dios derramó su dinamis, emanó su dinamis al hombre Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Perfecto. Entonces, en un sentido podemos afirmar que en ese sistema de pensamiento monarquianista, adopcionista o dinámico, Jesús se ganó el derecho de ser hijo de Dios por su bondad, por su piedad excepcional, pero porque siendo eso, Dios decidió dar de su logos a él, de su poder, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen, adrede la escogí con la paloma, ¿correcto? Hay algunas variantes dentro de este monarquianismo, pero esto que estoy explicando es lo esencial del monarquianismo adopcionista. Pero hay algunos que afirman, por ejemplo, que eso que se ve en el bautismo, de que el Espíritu Santo desciende como paloma, es el logos. Algunos adopcionistas dicen que ese era el logos. Eso que desciende como paloma era el logos, ¿correcto? Es decir, la fuerza de Dios, el poder de Dios capacitante a esa persona de Jesús. Hay otros adopcionistas que creen que realmente la adopción ocurrió fue en la resurrección y no en el bautismo de Jesús. Son variantes muy menores, pero en esencia esto que estoy explicando es el monarquianismo adopcionista o dinámico, ¿correcto? Muy bien, como les dije, hermanos, vamos a pasar al modalista porque esta postura ciertamente fue importante en su momento porque obligó a la iglesia a definir mejor la doctrina de la Trinidad, sistematizarla, etc. Pero hermanos, en la historia no fue tan influyente este monarquianismo adopcionista como el que viene a continuación, el modalista. Así que hermanos, pasemos a considerar el monarquianismo modalista, que es el más relevante y que dedicaremos un espacio mayor. Debido, hermanos, a su influencia creciente actualmente. Así que, hermanos, también el monarquianismo modalista es, como su nombre lo indica, un tipo de monarquianismo, lo que nos comunica que también intentaban defender ¿qué? El monoteísmo. Intentaron defenderlo, intentaron legitimarlo, argumentar a su favor. Intentaron entonces afirmar que solo hay un gobernante en el universo y ese es Dios. Hermanos, hasta ahí reitero, eso también lo creemos nosotros. Creemos que hay un solo Dios vivo, único y verdadero. Pero el adjetivo modalista de este monarquianismo modalista, sirve para explicarnos la forma particular en que ellos entendieron y trataron de defender el monoteísmo o la idea de que solo hay un gobernante en el universo. Y modalista es lo que le da ciertamente el ingrediente de herejía a este tipo de monarquianismo, a esta variante de herejía, porque afirmaron que Dios es una sola persona. Ojo, es una sola persona. Una sola persona. Pero que esta persona se manifiesta y se comporta de tres modos. Modos. También rostros, máscaras diferentes, distintas, en diferentes épocas de la historia. Primero como Padre, en la creación, o sea, el primer rostro de la persona única de Dios, ¿cierto? El primer rostro sería en la creación como Padre, luego en la redención, esta persona divina se colocaría el rostro del Hijo y luego
en el Pentecostés asumiría el modo o rostro del Espíritu Santo. Entonces, miren la imagen. Esa imagen representa bien no la doctrina de la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Representa muy bien el monarquianismo modalista. Una sola persona con tres rostros. Una especie de Trinidad modal. Tres modos, tres máscaras, pero lo crucial de el entendimiento de ellos es que tres rostros en épocas diferentes. La misma persona con tres rostros en épocas diferentes. Así que, hermanos, esta afirmación modalista reconoce al Padre, reconoce al Hijo, reconoce al Espíritu Santo, claro que sí, pero como una persona que se presenta con tres rostros diferentes. Por eso, cuando hablamos con, vamos a decirlo así, modalistas actuales, hay que tener mucho cuidado, porque ellos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Pero lo entienden como una herejía para nosotros, porque lo entienden como una sola persona con tres rostros diferentes. Ahora, hermanos, con esto ellos rechazan la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que existen eternamente y simultáneamente. ¿Correcto? Rechazan la idea de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que existen eternamente y simultáneamente. A este monarquianismo modalista, hermanos, también se le conoce en la historia con otro nombre, el sabelianismo. ¿Por qué? Porque Sabelio fue, hermanos, en la historia, un presbítero de Tolemaida, un pastor, un teólogo romano, que fue su principal proponente, Sabelio. Por eso también se le conoce como sabelianismo. Y por eso muchas veces también se le llama a los, digamos, a los que coloquialmente decimos los jesusolos, se les llama sabelianos, ¿correcto? Ahora, quisiera compartir algo del pensamiento de Sabelio rápidamente. Sabelio comparó a Dios con el sol. Él comparó a Dios con el sol. Entonces, ¿quién era el Padre? El Padre era la forma del sol. Ese era el Padre. El Hijo era la luz del sol. Y el calor era el Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante porque en la historia hubo otros, por ejemplo, Atanasio también habló de el Padre y el Hijo como el sol y la luz, pero no en el mismo sentido. No en el mismo sentido. No en el sentido de Sabelio. Cuando Sabelio dijo que el Padre era como la forma del sol, el Hijo eran los rayos y el calor era el Espíritu Santo, con esa ilustración estaba siendo muy coherente con esta herejía. Pues hay que tener mucho cuidado con las ilustraciones que damos y con las que pensamos acerca de la Trinidad. Porque, hermanos, si ustedes piensan en esta ilustración, no podemos ver ahí a un Dios en tres personas. ¿De acuerdo? Bueno, no hay espacio para explicar más del asunto, pero, hermanos, por eso hay que evitar el uso de ilustraciones para explicar la Trinidad, porque en lugar de aclarar, ensombrecen, confunden. De hecho, hasta donde sé, hermanos, no hay una sola ilustración terrenal perfecta para la Trinidad. Todas son deficientes. Estamos hablando del misterio insondable, no se puede comparar con ninguna ilustración humana, pese a que Agustín afirmaría que tal vez la única ilustración humana más perfecta para
ilustrar la Trinidad sería el ser humano porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y todavía sería una ilustración imperfecta. Él es el misterio insondable. Hubo otros exponentes junto con Sabelio como Noeto, Praxias. Praxias en la historia es útil para estudiar el sabelianismo porque Tertuliano se insertó en una lucha con él, una lucha escrita con Praxias. Así que, hermanos, esto me da también paso al próximo punto y es mirar algo de su refutación histórica. Históricamente, cómo fue refutado el monarquianismo modalista. Hubo dos hombres importantes, hermanos, en la antigüedad que refutaron el monarquianismo modalista, trabajaron en refutarlo. En Occidente uno y en Oriente otro. En Occidente fue Tertuliano, hermanos. Tertuliano fue un teólogo de la Iglesia Latina. Tertuliano fue un padre o reconocido como padre de la Iglesia. No hay evidencia de que haya sido presbítero de alguna iglesia, pero sí un teólogo, padre de la Iglesia, y fue un hombre que influyó tremendamente en la construcción de la teología occidental. Es un hombre importante en la historia. De hecho, él fue el que llamó a estos modalistas monarquianos, porque intentaban defender el monoteísmo, pero con herejía. Él los llamó monarquianos y usó este nombre ciertamente para quienes negaban la triple personalidad en la divinidad y afirmaban que Dios es una sola persona. Así que, hermanos, Tertuliano distinguió a los que creen que Dios es uno, pero como persona, una sola persona, a los que creen que Dios es uno, y todavía distinguen las personas en la divinidad. Entonces les decía, hermanos, que Tertuliano tuvo una lucha escrita con un tal Praxias, un sabeliano, y a través de un documento que redactó Tertuliano, llamado Adversus Praxias, es decir, contra Praxias, para destruir los argumentos del modalismo o del sabelianismo. De ese documento nos han quedado cosas muy importantes en la historia, muchas, pero yo solamente aquí voy a tomar algunas, y es que nos quedaron algunos términos que ayudaron en la historia a precisar la doctrina de la Trinidad. No fueron el final, pero fueron pasos, ¿correcto?, que ayudaron a la iglesia a precisar la doctrina de la Trinidad. De este documento, por ejemplo, como ven ahí, nos quedaron 3 expresiones latinas que usó Tertuliano, acuérdense, en Occidente, importantes, van a ser muy importantes estos términos, estas expresiones van a ser importantes en el camino de precisar la doctrina de la Trinidad. El latín trinitas, de donde sale nuestra palabra Trinidad, la usó Tertuliano en su escrito contra Praxias para hablar de que Dios es uno en 3 personas. Eso ya es un avance importante, hermanos, ¿correcto? Noten entonces cómo las contiendas frente a las herejías van dando a la vez un beneficio a la iglesia, y es ir precisando la doctrina de la Trinidad. También en este documento Tertuliano usa substantia, el latín substantia, de donde sale nuestro castellano sustancia, y el latín personae, de donde sale nuestra palabra persona, para referirse a Dios como uno en sustancia y 3 en persona. Hermanos, esto es un avance interesante. Ahora, entonces, la verdad, hermanos, y como el pastor César también lo mencionaba, es importante aclarar que Tertuliano no tenía una comprensión clara, hermanos, de la Trinidad. Esto es un proceso difícil. Ese punto formal del que les introduje, ese punto formal de la doctrina de la Trinidad, no fue un proceso de la noche a la mañana. Estos teólogos están luchando. Ellos mismos no tienen la claridad de la doctrina de la Trinidad, doctrina que ya está donde les expliqué, en la Escritura, ahí está. Pero están luchando por encontrar, hermanos, los mejores términos, el mejor lenguaje que exprese
la doctrina que ya está revelada, inspirada y que ya es funcional en el pueblo de Dios. Pero, por ejemplo, Tertuliano también hablaba del Logos y no creía que era eterno. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pastor César nos dijo, cuidado con los anacronismos, ¿no? No podemos ir tan fácilmente desde nuestra posición, desde nuestra postura, desde nuestra comprensión y decir, es que mírenlos, están mal. No, tenemos que ser cuidadosos. Ellos están tratando de entender, pero el mismo Tertuliano creía que el Logos no era eterno. Entonces están luchando con esto, ¿verdad, hermanos? Muy bien, otro hombre que atacó el monarquianismo modalista fue, ahora en Oriente, ya no en Occidente, sino en Oriente, fue Orígenes. Él sí fue un presbítero, fue un pastor de una iglesia en Cesarea, un teólogo también de los siglos II y III. Y Orígenes insistió en que Dios el Padre y el Logos, entiéndase como hijo de Dios, Dios Padre y el Logos eran dos personas distintas. Esto es importante también en el desarrollo de la precisión de la doctrina de la Trinidad, son dos personas distintas. Acuérdense, hermanos, que el adopcionismo que está diciendo que el Logos, ¿qué es? El adopcionismo, una fuerza emanada de Dios, pero no es una persona, ¿cierto? Y el modalismo está diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Ahora Orígenes está insistiendo en que el Padre y el Logos son dos personas distintas que han disfrutado de comunión el uno con el otro. Eso es un avance importante, ¿cierto? De hecho, a Orígenes le debemos una importante expresión en la historia que también es un paso hacia la definición, la claridad de la doctrina de la Trinidad, y es la generación eterna del Hijo. Es a Orígenes a quien le debemos esa expresión, la generación eterna del Hijo. Una expresión con una carga teológica importante, porque implica entonces que el Logos no es algo que Dios creó, sino que el Logos es eterno y que es Hijo porque es generado por el Padre. Y creo que vamos a ver esto mejor, no voy a meterme ahí, con el pastor Jorge, pero con esto está refutando el monarquianismo que afirmaba que el Hijo de Dios es tan solo un rostro temporal en la historia, el monarquianismo modalista. Con esto lo está atacando. Está atacando el monarquianismo modalista, porque el modalismo dice que el Logos era un rostro temporal en la historia, un rostro, el rostro de la redención. Y con esto, entonces, Orígenes nos ayuda a entender, y en su momento especialmente, la generación eterna del Logos. El Logos es eterno. Así que, hermanos, Orígenes afirmó que el engendramiento del Logos o del Hijo de Dios no sucedió en el tiempo, sino que fue un acto atemporal, eterno. Sin embargo, hermanos, una vez más hago esta aclaración, estos hermanos están luchando con esto. Están dándonos términos, pensamientos, ideas importantes hacia la definición de la doctrina de la Trinidad, pero hermanos, están luchando. Orígenes, por ejemplo, mantuvo que el Logos no era Dios en el mismo sentido en que el Padre lo era. No, están luchando. Nos están dando cosas buenas y todavía quedan cosas por resolver en su entendimiento, ¿correcto? Eso es a lo que se le ha llamado el subordinacionismo esencial, que el Padre y el Hijo, aunque son eternos, no son igualmente Dios respecto a la divinidad, en el sentido de que hay uno mayor y hay uno menor. El Padre es mayor en su esencia divina y el Hijo es menor en su esencia divina. Entonces, eso es un subordinacionismo esencial. Un subordinacionismo referido a la esencia, a la naturaleza de Dios.
Entonces, hermanos, de hecho, Orígenes también afirmó equivocadamente que el Espíritu Santo está dentro de las cosas creadas por el Hijo. Hermanos, es decir, ellos están luchando con cosas, nos están dando cosas buenas, están luchando con entender bien esta doctrina de la Trinidad y están en un momento histórico que no es el nuestro, hermanos, no es el nuestro. Están en un momento histórico en el que están siendo empujados debido a estas ideas herejes a precisar, a definir mejor la doctrina de la Trinidad. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces, importante entender que el monarquianismo en la historia tuvo estas dos variantes, ¿no? Monarquianismo adopcionista y monarquianismo modalista o sabeliano. Ahora, el modalista, hermanos, en su representación actual, subsiste en el unicitarismo, es decir, los grupos conocidos coloquialmente como Jesús solos, entre los que están la Iglesia de Jesucristo y sobre todo, hermanos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hermanos, por todo lado hay estas iglesias. En el rincón, en el municipio más distante, ahí están. Ellos, hermanos, tienen, esto lo conocí de primera mano, ellos tienen una estrategia misionera y es que cuando algún miembro de esta iglesia sale a otro lugar, se traslada a otro municipio, a otra región. Si el lugar donde se traslada no hay Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tendrá que nacer una en la casa de él. Y por eso es que purulan, tienen esa convicción. Si no hay de esta iglesia, en mi casa nacerá una iglesia, y por eso están regados por todo lado y representan un peligro para nosotros, especialmente aquí pues en Colombia. Ahora, hay algunas variaciones entre el monarquianismo histórico y el unicitarismo moderno, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Dios es una sola persona en tres modos diferentes en la historia, pero le dan un mayor énfasis a Cristo. Dicen que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo. Quisiera, hermanos, que revisáramos rápidamente algo de lo que ellos piensan, cómo ven la Escritura, cómo defienden sus posturas, hermanos. Y bueno, no hay tiempo para ampliar acá ya, hermanos, pero sí quiero que, finalizando, en esos últimos minutos, miremos algo sobre lo que ellos creen, para que nosotros también estemos, hermanos, advertidos de los pasajes más usuales que ellos usan para defender su postura modalista. Y es que ellos dicen que a Jesús en la Biblia se le llama Padre. Por ejemplo, si ustedes van allá a Isaías 9:6, una profecía sobre el Mesías, dice, niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y dentro de lo que se dice de él, se dice Padre eterno. Este es un texto que ellos usan y dicen, aquí a Jesús claramente se le llama Padre, por lo tanto concluyen, Padre e Hijo deben ser una misma persona. Pero hermanos, hay que entender que la designación Padre en las Escrituras no siempre se refiere a la primera persona de la Trinidad. Hay ocasiones, hermanos, en que Padre se refiere a la divinidad. Por ejemplo, cuando Dios se dice Padre de Israel, no se está refiriendo a la primera persona de la divinidad, se está refiriendo a la divinidad, al Dios creador, omnipotente. Es algo que ellos necesitan entender. Por otro lado, ellos van a Juan 10:30 y ven la declaración de Jesús, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Por lo que concluyen que entonces Padre e Hijo son una misma persona. De hecho, este pasaje, Juan 10:30, fue el pasaje favorito de Praxeas en su defensa del modalismo, del sabelianismo, que refutó Tertuliano. Pero noten algo interesante en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ahora, si dijera yo y el Padre uno soy, eso sí, sería muy extraño, ¿no? Una sola persona. Pero dice yo y el Padre uno somos.
somos, lo que indica que hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza, de esencia. Pero dice, somos, el mismo Señor todavía distingue las personas, somos en plural. Entonces, hermanos, Cristo es igual al Padre, sí, pero no es el Padre. Por eso somos. No dice, yo y el Padre uno soy, no. Cristo revela al Padre, pero no es el Padre. Y las Escrituras, hermanos, nunca llaman al Hijo Padre. Siempre lo llaman Hijo. Otro texto que ellos usan es 2 Corintios 3:17, donde dice, el Señor es el Espíritu. Ahí está claro, el Señor es el Espíritu. Entonces, Cristo y el Espíritu son la misma persona, dicen ellos. Pero hermanos, este pasaje en su contexto habla de la relación estrecha que existe entre Cristo y el Espíritu Santo en el ministerio del nuevo pacto. El Espíritu Santo, en efecto, es el vicario de Cristo en esta tierra. Hay una relación estrecha ministerial en el nuevo pacto entre Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, este verso nos muestra cómo el Espíritu Santo está testificando de Cristo en ese ministerio estrecho, en esa relación estrecha que hay entre el Señor y el Espíritu bajo el nuevo pacto. No nos está mostrando que el Espíritu y Cristo son una sola persona. De hecho, en Juan, Jesús habló del Espíritu como otro. ¿Recuerdan? Dijo el Señor, y os daré otro consolador. La palabra griega para otro es alón, no heteros. Y alón significa, o da a entender en el griego, una distinción numérica, pero de dos cosas que son de la misma clase. Diferente a heteros. Es decir, que Jesús está diciendo con otro, que es otra persona, aunque de la misma clase, es otra persona. Y hermanos, también allí en Mateo 28:20, ellos dicen que hay un solo nombre en la fórmula bautismal, lo cual es cierto. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de lo cual ellos concluyen, miren, Padre, Hijo y Espíritu Santo son referidos con un solo nombre, por lo cual son una sola persona que se refleja o se manifiesta en la historia con tres rostros diferentes. Pero hermanos, por este tipo de afirmaciones es que también al sabelianismo, al modalismo se le conoce como patripasionismo en la historia, porque creen que fue el Padre el que se encarnó, creen que fue el Padre, particularmente patripasionismo, la pasión del Padre, que creen que el Padre murió en la cruz. Es una herejía. Hermanos, si ustedes van a Juan 8:18, van a encontrar una afirmación interesante, importante. Allá en Juan 8:18, Jesús afirma que, y apela, Jesús apela al Padre como su testigo. Dice, el Padre da testimonio de mí. Ojo a eso. ¿Cómo puede ser válido el testimonio del Padre acerca de su Hijo si ellos dos son una sola persona? ¿Cómo puede ser válido ese testimonio? Un testimonio no puede ser válido, no puede ser validado a menos de que sea otra persona la que lo pueda dar. Pero si ustedes también van a Juan 15:26, Jesús dice también lo mismo del Espíritu. Él dará testimonio de mí. ¿Cómo puede ser válido el testimonio del Espíritu si no es alguien diferente en el sentido de persona a Jesús para que pueda dar testimonio de Jesús? Hay otras cosas que tengo aquí, hermanos, pero el tiempo se me ha ido. Así que, conclusiones. Hermanos, uno de los peligros de los llamados coloquialmente Jesúsolos, unicitarios y particularmente Iglesia Pentecostal Unida, uno de los grandes peligros es que ellos pueden asegurar que solo hay un Dios, y cuando uno escucha eso, nos suena como que están dentro de la ortodoxia, como que están dentro de la verdad, e incluso hermanos,
pueden afirmar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Tenga cuidado y entrene su oído. Cuando usted hable con un unicitario, le puede decir eso y usted puede quedar tranquilo y decir, están bien, no están bien. Hermanos, el peligro consiste, hermanos, en pensar que estas afirmaciones hacen de ellos cristianos verdaderos. Por eso, hermanos, cuando nosotros queremos pasar lo que otro cree acerca de Dios por un buen filtro, tenemos que tener siempre en cuenta 4 aspectos de la Trinidad. Nosotros, primero, que hay un solo Dios. El pastor César ya no lo recordó. Pero hasta aquí no nos distinguimos de los unicitarios, porque ellos también afirman eso. Aparte de decir que hay un solo Dios, tenemos que sostener que hay 3 personas en la divinidad que existen simultáneamente. Y entonces aquí ya nos separamos radicalmente de ellos. Y no solo eso, sino que cada una de las personas son Dios plenamente. Y además, hermanos, que cada persona de la Trinidad tiene existencia eterna y distinguible la una de la otra. Tenemos que afirmar todo esto, hermanos. No debemos asumir que los unicitarios, al afirmar que creen en Cristo como Señor y Dios, son creyentes salvos, hermanos. Yo sé que esto es confuso. Yo haría una diferencia entre los líderes religiosos que enseñan conscientemente este error, esta herejía, y de pronto alguna persona que no sabe ni lo que cree. Haría yo una distinción, ¿correcto? Pero un unicitario, al decirnos que cree en un solo Dios y en Cristo como Señor y Dios, no debemos darlo por sentado como un creyente salvo. Debe ser evangelizado, hermanos. Debe ser confrontado. Recordemos que la salvación es trinitaria. Trinitaria. Y quien niega la Trinidad, hermanos, ha negado el verdadero plan eterno de salvación, en el que el Padre ordena, el Hijo cumple y el Espíritu Santo completa. Por último, hermanos, diré que hay quienes han o nos han acusado, a quienes afirmamos la doctrina de la Trinidad como ortodoxa y escritural, hay quienes nos han acusado de sostener una contradicción lógica. Ojo, hay quienes nos han acusado, a los que creemos en la doctrina de la Trinidad como ortodoxa y escritural, que nosotros sostenemos una incoherencia, una contradicción lógica. Sin embargo, hermanos, esto es falso y quiero explicarles por qué como último punto de esta charla. Miren, consideren lo siguiente. La ley de la no contradicción en la lógica, ¿qué nos dice? La ley de la no contradicción en la lógica nos dice que es imposible que algo sea y no sea a la vez, en el mismo tiempo, en la misma relación. Eso nos dice más o menos la ley de la contradicción, ¿cierto? Algo no puede ser verdadero y falso a la vez, en el mismo sentido, en la misma relación. Algo no puede ser y no ser en el mismo tiempo y en la misma relación. Eso nos dice la ley de la contradicción en palabras pues sencillas, hermanos. Por eso nos acusan de sostener una contradicción lógica al decir que Dios es 1 y 3. Es decir, nos acusan de que nosotros decimos que A es igual a 1 y A es igual a 3. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que A es igual a 1 y B es igual a 3. Y eso no es una contradicción. Pero no creemos que A es igual a 1 y A es igual a 3. Si creyéramos que A es igual a 1 y A es igual a 3, aplicándolo a la doctrina de la Trinidad, diríamos que Dios es una persona y es 3 personas. O que Dios es una esencia y a la vez 3 esencias. Nosotros nunca afirmamos eso de la doctrina de la Trinidad. Por el contrario, afirmamos que Él es A igual a 1. Es decir, una esencia, pero B, no A, B igual a 3. 3 personas. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender por qué
la doctrina de la Trinidad no es una incoherencia lógica o una contradicción lógica. Hermanos amados, espero que este superficial repaso de esta doctrina histórica del monarquianismo, tanto adopcionista como modalista, nos ayude a entender, primero, la importancia en la historia de definir la doctrina de la Trinidad. Las luchas que suscitaron todas estas cosas no fue fácil en la historia, pero damos gracias a Dios porque, como el pastor César recordó, el Señor está cumpliendo hasta el día de hoy su promesa de que edificaré mi iglesia. Y hoy podemos pararnos sobre hombros de otros hombres que batallaron en estas lides, en estos terrenos. Y hoy, hermanos, podemos gozar de comunión con el Dios Trino, con una comprensión más precisa. Demos gracias al Señor, hermanos.